Buenos días, tardes, noches, aquí me tenéis y espero que estéis bien. Yo estoy un poco resfriado, pero aún así aquí estoy porque me gustaría hablar de un tema que me parece muy interesante. Y antes que nada quiero decir que en mi último vídeo parece que tuvo muy buena acogida, que gustó bastante y además los comentarios que habéis hecho en ese vídeo me han gustado mucho y seguramente voy a hacer vídeos sobre algunos de esos comentarios que habéis hecho. Dicho esto, y yendo al tema de hoy, me gustaría hablar de un concepto muy interesante, difundido, promovido, creado, concebido por un filósofo español ya fallecido, que es Gustavo Bueno, seguramente uno de los filósofos españoles más interesantes, no solo de los últimos años, sino en general. Y es la idea de imperio generador e imperio depredador. Bien, el concepto de imperio generador frente a el concepto de imperio depredador. Es decir, que hoy voy a intentar hablar de los imperios humanos, de la historia imperialista de la humanidad, porque la historia de la humanidad es, al fin y al cabo, la historia de los imperios. ¿Por qué digo esto? Miremoslo así. La historia de la humanidad entera, a gran escala, a muy gran escala. Y cuando digo historia, estoy diciendo también la prehistoria. Estoy refiriéndome también al Paleolítico y al Neolítico. Es decir, vamos a tomar la historia entera de la especie Homo sapiens, desde el principio hasta hoy. A mi juicio, esa historia, que comprende también la prehistoria, podría dividirse en dos grandes fases, en dos grandes hechos gigantescos en el tiempo, que resumen o sintetizan la historia del Homo sapiens, por lo menos a nivel geográfico. La primera fase sería una fase de dispersión, es decir, el ser humano se divide, se ramifica, se expande por todo el mundo. Sabemos que el ser humano, el Homo sapiens, concretamente la especie Homo sapiens, tiene su origen en África. Y desde África se extiende por todo el planeta. Se extiende por Asia, se extiende por Europa, y desde Asia, a través del estrecho de Bering, pasa a América. También desde Asia pasa a través de Indonesia, a Oceanía, Australia, etc. Entonces ocupa todo el planeta. Esa es la fase en la que el ser humano se dispersa, se extiende. Esa fase sucede durante el Paleolítico. Porque durante el Paleolítico el ser humano era nómada. Era cazador y recolector y por lo tanto, al ser cazador-recolector, tenía que desplazarse de un sitio a otro constantemente en busca de alimentos. Sin embargo, ulteriormente, el ser humano llega a convertirse en sedentario, pasa de ser nómada a ser sedentario, con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. El ser humano que es agricultor y ganadero puede establecerse en lugares fijos. Entonces, eso es lo primero que sucede. El ser humano se dispersa por el planeta en su fase nómada, en su fase del Paleolítico, y posteriormente algunos grupos humanos, algunas pequeñas poblaciones humanas, se establecen de forma fija en algunos territorios. Cuando el ser humano se establece en diferentes núcleos civilizados, ¿qué sucede? Que ese ser humano que había nacido y que tenía su origen común en África, en un punto concreto, al ramificarse, da lugar a núcleos humanos que quedan aislados los unos de los otros. Cuando quedan aislados los unos de los otros, estos núcleos humanos empiezan a desarrollar concepciones distintas de el mundo, ideas distintas, interpretaciones distintas de la realidad y modos distintos de operar, políticas distintas, filosofías distintas, religiones distintas, evidentemente, modos de pensamiento distintos. Todo esto es la primera fase humana, la dispersión. Después hay una segunda fase, en la que todavía estamos hoy,
que sería de reencuentro. Reencuentro a través de un mundo globalizado. El ser humano nace en África, se dispersa y ahora se está reencontrando. ¿Qué significa que se está reencontrando? Significa que estos núcleos de civilizaciones se han extendido cual manchas de aceite sobre la geografía mundial y han acabado chocando unas con otras. ¿Y qué pasa cuando chocan civilizaciones o grupos humanos que tienen distintas concepciones de la realidad, del mundo, distintas filosofías? Pues lo que sucede, contrariamente a la idea armoniosa y pacífica de pensar que lo que sucede es que encuentran algún término intermedio, un acuerdo, o que encuentran alguna manera de convivir, lo que sucede es que normalmente uno de los modos de pensar, uno de los imperios, acaba devorando a otro, acaba absorbiéndolo y acaba imponiendo su modo de concebir el mundo. Y así llegamos a la idea que voy a explicar de el imperialismo en la historia y la idea de que los imperios pueden ser generadores o depredadores. Esta idea de Gustavo Bueno de que hay unos imperios que son generadores y otros imperios que son depredadores es una idea con la que yo soy parcialmente crítico. Me gusta mucho la idea y la uso mucho cuando intento entender la historia humana, pero soy crítico con ella. Soy crítico porque no me gusta, no me convence, e incluso podría argumentar en contra, de la idea de calificar positivamente a un tipo de imperio y negativamente a otro. Claro, la idea de llamar imperio generador a algo e imperio depredador a otra cosa nos da la idea de que hay unos imperios que son malos y otros imperios que son buenos. Yo no los llamaría con esos nombres. Yo los califico como imperios universalistas e imperios exclusivistas. ¿Qué diferencias hay entre los dos tipos de imperio? Para analizar esto, y antes de ir a la historia real de la humanidad y a ejemplos concretos, vamos a pensarlo en abstracto. Desde los orígenes de la humanidad, cuando un grupo humano se establecía en cualquier lugar y empezaba a crecer como una nación, un pueblo, una civilización, este grupo humano, este pueblo, tenía dos formas de concebir su relación con el mundo exterior a él. Una era la forma exclusivista y otra era la forma universalista. La idea exclusivista es la idea según la cual ese pueblo, ese grupo humano, pensaría: a nosotros nos interesa defender nuestros intereses exclusivos, los intereses de este pueblo concreto. Y los demás no nos importan. Mientras no nos molesten, los toleramos. Somos tolerantes con ellos, mientras no nos molesten. En caso de que nos perjudiquen, los vamos a atacar. Vamos a defendernos y vamos a atacarlos. En caso de que necesitemos algo de ellos, podemos comerciar con ellos. Nos interesa el comercio. Le damos algo a cambio de otra cosa, porque nos preocupan nuestros intereses exclusivos. O en caso de que seamos más fuertes que ellos y nos interesa algo de lo que tienen, podemos someterlos, dominarlos para expoliarlos, para extraer lo que tengan, para explotarlos. Esa es la concepción exclusivista. La concepción universalista es la concepción según la cual ese pueblo diría: nuestro pueblo tiene una filosofía, un modo de vivir que es el mejor objetivamente para todo el mundo. Es decir, el mejor sistema legal, la mejor religión, el mejor sistema económico. Bien. Y por lo tanto, la idea universalista respecto a los otros pueblos es la de conquistarlos para llevarles esa mejor manera de vivir. Conquistarlos para educarlos en la manera correcta en la que deberían estar viviendo, para hacer que ellos imiten nuestra forma de vida. Pues bien, desde inicios de la historia humana han habido pueblos exclusivistas y pueblos universalistas, y esos dos pueblos han creado imperios exclusivistas, que son los que más o menos Gustavo Bueno llama imperios depredadores,
e imperios universalistas, que son los que más o menos Gustavo Bueno llama imperios generadores. Han habido guerras entre imperios universalistas y otros imperios universalistas. Han habido guerras entre imperios exclusivistas y otros imperios exclusivistas. Y han habido guerras entre imperios exclusivistas y imperios universalistas. Los imperios exclusivistas tienen una concepción muy subjetiva del mundo y los imperios universalistas tienen una concepción objetiva del mundo. Bien, si a estas alturas del vídeo veis esto un poco confuso o extraño, voy a empezar a dar ejemplos reales del mundo real para que veáis a qué me refiero. Los primeros ejemplos de imperios grandes, realmente grandes, que tenemos en la humanidad, a mi juicio, y con el debido respeto al imperio egipcio, al imperio acadio, al imperio asirio, al imperio babilónico, con el debido respeto, a mi juicio, los primeros grandes imperios serían el imperio persa, es decir, la Persia aqueménida, y el imperio de Alejandro Magno, el imperio macedónico. El imperio persa es nuestro primer ejemplo de imperio exclusivista. ¿Por qué? Bueno, los persas, desde tiempos de Ciro, cuando expanden el que entonces fue el imperio más grande que había existido, y el que, de hecho, si no recuerdo mal lo que leí, albergaba como un 40% de la población de la humanidad en ese momento. Era un imperio en el que predominaba la religión conocida como zoroastrismo o mazdeísmo, la religión de Zaratustra, que no era una religión particularmente proselitista, no intentaba expandirse, y en general el imperio persa no se expandía intentando transmitir los valores o los principios o el modo de vivir del imperio persa. Un ejemplo perfecto de esto lo vemos en que cuando el imperio persa llega a Israel, y este ejemplo lo tenemos en la Biblia, los judíos de entonces están contentos con el imperio persa porque el imperio persa les deja que tranquilamente tengan sus costumbres, que sigan siendo judíos, que practiquen su religión y que sigan haciendo todo lo que están haciendo siempre y cuando, como sometidos a su imperio, les paguen los impuestos, les paguen un tributo. Esto se debe a que el imperio persa era lo que Gustavo Bueno llamaría un imperio depredador. ¿Por qué? Porque era un imperio exclusivista. Los persas pensaban en lo que les interesaba a los persas. A los persas les da igual que tú creyeras en la religión de Zoroastro o que tú tuvieras un modo de vida imitando al de los persas. Eso les daba igual. Les daba igual que fueras judío, les daba igual todo eso. Lo que les importaba es que les pagases los impuestos, que pudieran extraer de ti lo que ellos querían. En el momento en que se expande ese imperio de Alejandro Magno, quizás todavía no notamos tan claramente la diferencia, pero poco después ese imperio dio lugar a una división entre los generales de Alejandro Magno, entre los diádocos, y entre ellas está el imperio seleucida de Seleuco, y los judíos ya no apreciaban tanto a ese imperio seleucida, porque ese imperio intentaba helenizar a los judíos, intentaba transmitir enseñanzas y modos de vida helenizantes, intentaba que los judíos se comportasen como los griegos. Por eso hubo toda la rebelión de los macabeos y la rebelión de los judíos contra la helenización. ¿Por qué ese imperio de Alejandro, ese imperio que transmitía la cultura griega, era distinto al persa? Porque el imperio de Alejandro era un imperio universalista, no era exclusivista. Era lo que Gustavo Bueno llamaría un imperio generador. Alejandro Magno, que había sido educado por el propio Aristóteles en persona, ya tenía la idea de que la cultura griega era superior a la de los pueblos que pudiera ir conquistando a su camino. Pues bien, aquí tenemos los dos primeros ejemplos. Imperio depredador o imperio exclusivista es el imperio persa, imperio generador o universalista es el imperio de Alejandro Magno. Después, más allá de eso, hay otra contraposición que se hace, que es la siguiente contraposición lógica en nuestra historia, que es la del imperio romano contra el imperio de Cartago. Lo que pasa es que yo aquí discrepo
con esa idea que he leído alguna vez de que Cartago sería un imperio depredador y Roma sería un imperio generador. Yo creo que en sus inicios ambos eran depredadores. Cartago era claramente depredador, era un imperio comercial, una talasocracia a la que le importaba comerciar y que se expandía para comerciar. Y Roma, en los tiempos de la República, que ya era imperialista porque ya se expandía, también era comercial. Y cuando chocan Roma contra Cartago, yo creo que estamos ante un choque de dos imperios exclusivistas. Lo que pasa es que después Roma claramente, muy claramente, se convierte en un imperio generador, en un imperio universalista. Especialmente desde que Roma absorbe la cultura griega, sobre todo después de la batalla de Corinto, del año 146 a.C., si no recuerdo mal. Roma se concibe a sí misma como civilizadora del mundo. Le va a traer a los bárbaros la civilización. Va a construir ciudades. Es imperialista, pero con la idea de llevar algo bueno al mundo. Después, cuando cae el Imperio Romano y empieza el periodo que se conoce popularmente como la Edad Media, tenemos otro claro ejemplo de imperio universalista, que es un imperio que Gustavo Bueno habitualmente no menciona como ejemplo de imperio universalista o lo que él llama imperio generador, pero lo es claramente. Me refiero al primer califato musulmán, a la expansión del Islam a través de un imperio, que además de ser un imperio religioso, era un imperio político, en el que los sucesivos califas, primero Mahoma propiamente, y después de Mahoma los 4 primeros califas llamados califas ortodoxos, el califa Omar, etc. Estos califas expanden un territorio que a nivel de imperio en ese momento era el imperio de mayor extensión que había existido jamás, el imperio más grande que había existido. Iba desde Persia, desde el actual Irán, hasta España, hasta la península ibérica. Este primer califato es un imperio claramente generador o universalista, como a mí me gusta llamarlo, porque se expande con la idea de que lo que ellos tienen, el Islam, esa religión, es lo mejor para el mundo y que hay que exportarlo al resto del mundo. Contra ese imperialismo musulmán, que sería un imperialismo universalista, la primera réplica que se encontraría no sería la réplica del imperio de Carlomagno, por ejemplo, como imperio cristiano o católico, sino la del imperio que posteriormente acabaría dando lugar al imperio español, que sería el imperio expansivo también que empezaría en Asturias como resistencia frente al avance musulmán. Pero en este contexto de choque universalista entre un imperio musulmán y un imperio cristiano, también seguía habiendo imperios que no eran universalistas, imperios exclusivistas. Y en la Edad Media, el ejemplo más claro de imperio exclusivista o depredador lo encontramos en el que fue el mayor imperio en extensión continuo de tierra de toda la historia de la humanidad. Me refiero al imperio mongol de Gengis Khan. El imperio mongol, el imperio de Gengis Khan, no era universalista. No intentó extender una filosofía, un tipo de civilización, una religión. De hecho, el imperio mongol absorbió religiones de otros lugares. Se islamizó en las zonas islámicas y, en definitiva, era un imperio puramente depredador. Un imperio que saqueaba, un imperio que expoliaba y que se nutría de lo que encontraba de otros lugares sin intentar aportar a esos lugares un modelo de civilización. Bien, posteriormente en la Edad Moderna empiezan a aparecer imperios bastante interesantes porque aquí, según Gustavo Bueno, chocan muy claramente los dos modelos. Por ejemplo, un modelo muy claro de imperio generador o universalista durante la Edad Moderna sería el imperio español, que empieza a expandirse por América e incluso por una parte de Asia, en el caso de Filipinas. Al expandirse por América, el imperio español intenta exportar su modelo,
su modelo católico y por lo tanto cristiano, su modelo de civilización occidental, e intenta convertir en esos virreinatos en los que estaban antes otros imperios americanos, porque en América ya había imperios como el imperio azteca o el imperio inca, en esos lugares el imperio español intenta expandir su imperio católico. Sin embargo, el imperio británico, que empieza a expandirse algo después, algo más tarde que el imperio español, porque hemos de recordar que las primeras colonias británicas en América serían casi del 1600, hablo de Virginia, de Jamestown. Estas primeras colonias no tenían una idea de importar el modelo inglés, el modelo británico, ni siquiera el modelo protestante o anglicano al resto del mundo. De hecho, las primeras colonias inglesas en América eran de gente que huía de Inglaterra porque estaban sometidos a alguna persecución religiosa en Inglaterra. Entonces, cuando Inglaterra empieza a expandirse realmente por América y por el mundo, lo haría de un modo más depredador, más exclusivista que el modo en el que lo había hecho España. El ejemplo más claro que se pone con esto es el ejemplo de que el territorio americano conquistado por ingleses, que sería el territorio que hoy ocupan los Estados Unidos de América y Canadá, es un territorio mayoritariamente compuesto por personas de ascendencia europea, por personas blancas, por personas que tienen antepasados europeos. Y hay muy poca población con ascendencia indígena en Estados Unidos y en Canadá. Sin embargo, en los territorios conquistados por España hay un porcentaje muchísimo más alto de población indígena. Es cierto que esto también se explica por el hecho de que los territorios conquistados por España estaban más poblados. Eran territorios en los que había imperios civilizados como el azteca o el inca, mientras los territorios ocupados por ingleses eran territorios con tribus como los Powhatan, etc. Pero también es cierto que el modelo expansionista inglés era un modelo que solo se expandía cuando les convenía a los colonos del territorio y lo hacía a costa de empujar y expulsar a los nativos que hubiera. Mientras en el caso español lo que se hacía era intentar convertir en ciudadanos del reino de España a los habitantes de esos territorios. Bien, en este punto es cuando Gustavo Bueno llama imperio generador al imperio español e imperio depredador al imperio británico, o también al imperio holandés, y al hacer esta distinción plantea que uno es claramente bueno y otro sería malo. Y debo decir que ambos modelos tienen una parte en principio buena y otra parte en principio mala. La parte mala de un imperio exclusivista o depredador está muy clara. La parte mala es que ese imperio está expoliando, está explotando, está nutriéndose de otros, está aprovechándose de otras naciones o pueblos y que lo hace con fines totalmente egoístas. Pero también hay una parte buena de los imperios llamados depredadores, que es que son tolerantes. Y soy consciente de que Gustavo Bueno, por ejemplo, diría que la tolerancia es una forma de desprecio hacia el otro. Es decir, yo te tolero porque te desprecio. Te tolero porque me siento superior a ti. Te tolero porque sé que nunca vas a ser como yo. Te tolero porque no me importas y no me importa lo que pase contigo. Entonces, esa sería la concepción supuestamente británica o inglesa en su imperialismo. Esto no se ve únicamente en el imperialismo inglés en América. Cuando los ingleses toleran a los nativos americanos, diciéndoles, mientras no nos molestéis, nos da igual lo que hagáis. Cuando necesitemos expandirnos o necesitemos recursos, os los quitaremos. Y cuando necesitemos espacio, os empujaremos fuera del espacio. Esto, en parte, hay una forma de tolerancia en el sentido de decir, me da igual si eres cristiano, me da igual si te comportas como un inglés, lo único que quiero es que no me molestes. Es una tolerancia despectiva, pero no deja de ser tolerancia. Y hay una parte buena en la tolerancia. Esto también se ve en el imperialismo británico
en otros lugares. Por ejemplo, esto se manifiesta claramente en la forma de imperialismo que los británicos llamaban indirect rule, es decir, gobierno indirecto. Es lo que aplicaban en la India y lo que aplicaban en algunos lugares de Asia, en donde dejaban que gobernasen y que aplicasen sus propias leyes y sus propias normas esos territorios, siempre y cuando pudieran seguir nutriéndose económicamente de ellos. Siempre que pudieran seguir absorbiendo, les daba igual. Les daba igual que en la India hubiera un sistema de castas que era injusto. No querían que fueran como los británicos, solo querían que les dieran lo que tenían. En el caso de España, no les daba igual que los aztecas tuvieran un sistema religioso y político que implicaba el sacrificio de seres humanos. No les daba igual a los españoles, porque los españoles tenían un imperio universalista que quería terminar con eso e imponer el sistema católico, el sistema imperante en España. Si bien es cierto que la Inquisición propiamente no llegó a aplicarse, por lo menos no al principio, respecto a los nativos americanos, pero en todo caso la idea de España era la de evangelizar y la de intentar convertir en españoles católicos a los conquistados. Entonces, ¿cuál es la parte buena de ese imperialismo generador, supuestamente generador, español? La del imperialismo universalista. La parte buena es, pues, que es altruista, por lo menos intencionalmente, en las intenciones del conquistador, habría una parte altruista, una parte de decir, nosotros tenemos un sistema muy bueno, tenemos la mejor religión, que es la católica, y os lo queremos dar a vosotros, porque somos así de buenos. Es exactamente lo mismo que piensa el imperio musulmán, es decir, el califato musulmán piensa que lo mejor es el Islam y que nos lo ofrecen a nosotros porque es lo mejor para todo el planeta, para todo el mundo, porque es universalista la concepción. Y es lo mismo que el imperio de Alejandro Magno o el imperio romano. La idea de pensar, el sistema, la civilización griega es la mejor y la expandimos por el planeta. Somos el imperio de Alejandro y creamos Alejandrías y intentamos helenizar al mundo. Somos el imperio romano e intentamos romanizar al mundo. Entonces la parte buena estaría muy clara, pero la parte mala es que un imperio universalista o generador es un imperio que incluso con las supuestas buenas intenciones puede ser muy nocivo, porque ese modelo de sociedad que ellos consideran que es el mejor podría no ser el mejor. Podrían estar equivocados. De hecho, hay algunos imperios universalistas que son contradictorios con otros imperios universalistas. El imperio musulmán es contradictorio con el imperio católico, así que uno de los dos tiene que estar equivocado. Y la cosa va más allá de las religiones, porque nos habíamos quedado en la Edad Moderna, pero si seguimos avanzando un poco más, vamos a los imperios universalistas que intentan imponer ideas políticas e ideas económicas. Si vamos un poco más adelante en el reloj de la historia, llegamos a la Revolución Francesa y al imperio de Napoleón, un imperio que se extendió por Europa y que podríamos calificar como intencionalmente universalista. Es un imperio que impone el modelo revolucionario, si bien no estrictamente jacobino, porque Napoleón no era tampoco un revolucionario extremo, pero impone ciertas ideas que han surgido de la Revolución Francesa. Impone los códigos civiles napoleónicos, impone ideas ilustradas en aquellos territorios que en ese momento estaban gobernados por el antiguo régimen, estaban gobernados por monarquías absolutas. Y al exportar ese modelo se encuentran con resistencias que no quieren ser modernizadas y tienen que intentar imponer la modernidad. En el caso de España está bastante claro, aunque había una parte de los españoles que acogía ese modelo francés durante la Guerra de Independencia Española, los llamados afrancesados, había una parte que se resistía. Y después, más adelante, ya en el siglo XX, tenemos dos ejemplos de imperialismo universalista en el imperialismo comunista y el imperialismo liberal o capitalista.
uno liderado por la Unión Soviética y otro liderado por los Estados Unidos de América. El momento de choque más fuerte entre estos dos modelos y estos dos imperios universalistas habría sido lo que llamamos Guerra Fría. Aunque ya antes, en la Segunda Guerra Mundial, tendríamos tres modelos, de hecho, porque estaba el liberalismo o capitalismo de Estados Unidos, estaba el comunismo, socialismo de la Unión Soviética, y también estaban los imperialismos fascistas o nazis, que eran los que regían en el bando del eje. Estos imperialismos, como el nazi o el imperialismo japonés, no eran universalistas, eran imperialismos depredadores o exclusivistas. ¿Por qué? Porque la ideología que era su motor era totalmente exclusivista. La ideología nazi era la de hacer lo que fuera necesario por un grupo racial determinado, por el pueblo alemán. Y cualquier expansionismo militar no era para intentar convertir a otros al nazismo, no era para que el mundo entero adoptase el nazismo, era para depredar, para absorber lo que el pueblo alemán, la raza alemana necesitase. Por eso cuando se expande el Tercer Reich nazi alemán, se expande buscando lo que los nazis llamaban un Lebensraum, un espacio vital para los alemanes, para los germanos, a costa de otros pueblos que consideraban inferiores como los eslavos. Lo mismo pasa con el imperialismo japonés en la Segunda Guerra Mundial. El imperialismo japonés, que de hecho creó un imperio más grande que el alemán, un imperio que se extendía por toda la costa oriental de China, que se extendía por Tailandia, por las Filipinas, por Indonesia y por muchas islas del Pacífico. Ese gran imperio del sol naciente, el imperio japonés, era exclusivista también. Era en parte anti-occidental, aunque aliado con Alemania, pero también era un imperio que promovía una superioridad japonesa sobre el resto de pueblos asiáticos. Sin embargo, estos modelos exclusivistas depredadores de los países del eje en la Segunda Guerra Mundial serán destruidos y aplastados por los dos imperios universalistas que estarían encabezados por la Unión Soviética y por los Estados Unidos. Y eso nos da pie a la Guerra Fría. Durante toda la Guerra Fría, la Unión Soviética practicó el imperialismo en el sentido de intentar exportar su modelo, que consideraba el mejor para todo el mundo, a todo el planeta, intentar exportárselo a todo el mundo. Y los Estados Unidos hacían lo mismo, intentaban exportar el modelo liberal capitalista a todo el planeta. Por ejemplo, este fenómeno durante la Guerra Fría en los años 70 está muy claro en Latinoamérica. Está muy claro que cuando el golpe de estado de Pinochet termina con el gobierno de Salvador Allende y posteriormente desde Estados Unidos los llamados Chicago Boys, un grupo de economistas capitalistas liberales, van a instruir a Pinochet en ese modelo económico, está claro que Estados Unidos promueve la expansión del modelo liberal capitalista, lo cual, si ellos consideran que es el mejor modelo posible, no tendría nada de malo. Igual que la Unión Soviética intenta exportar el modelo soviético, el modelo comunista. Y lo intenta también en Latinoamérica, lo intenta también, además de en Cuba, lo intenta en Asia. Por eso en Asia chocan las fuerzas capitalistas o liberales de Estados Unidos y las fuerzas comunistas que están apoyadas por China y también están apoyadas por la Unión Soviética. Y este sería seguramente el último gran choque universalista de la humanidad, el de la Guerra Fría. Una vez caído el muro de Berlín, una vez terminada la Guerra Fría, a mi juicio, nos volvemos a encontrar en un escenario en el que van a darse choques puramente exclusivistas. Pero este es un tema tan complejo que no voy a abordarlo en este vídeo. Y en este vídeo lo que voy a decir simplemente es que en parte soy crítico con el modelo de Gustavo Bueno, según el cual hay un imperialismo generador y un imperialismo depredador, concibiendo que el generador es bueno y el depredador es malo. Porque esta es la idea que nos da a entender, que se nos dan a entender con estos nombres. Podría llegar a aceptar que todo imperialismo depredador o exclusivista es en última instancia malo.
en sus últimas consecuencias es malo. Porque todo imperialismo depredador o exclusivista considera que, en última instancia, todo debe hacerse en beneficio de un grupo reducido y exclusivo de seres humanos, a costa de otros seres humanos. Por lo tanto, podría aceptar que todo imperialismo depredador es malo. Pero no todo imperialismo generador es bueno, porque hay imperialismos que exportan al mundo de forma universalista una idea que no es buena. De hecho, cualquier persona que sea cristiana y que entienda que el Islam es o por lo menos el primer califato islámico era un imperio universalista, entenderá que ese imperialismo universalista no es bueno, porque no nos interesa que todo el mundo acabe siendo musulmán y que el Islam se imponga en todo el planeta. También toda persona que conciba que el mejor sistema es el liberalismo o el capitalismo, no pensará que el imperialismo soviético era bueno, por muy universalista y por muy buenas intenciones que tuviera, en principio. Igual que toda persona que sea comunista no pensará que el imperialismo liberal, capitalista de Estados Unidos era bueno, pensará que era malo. Y ya sé que en lo que he dicho hay muchas cosas discutibles. Por ejemplo, se podría discutir hasta qué punto el imperialismo de Estados Unidos es generador o universalista y no depredador. De hecho, es un tema que tal vez hablaré más adelante. Pero la idea fundamental que quiero transmitir es la de que no todo imperialismo universalista es necesariamente bueno. Los imperialismos universalistas se basan en la idea de que existe la verdad objetiva y de que se puede afirmar que un modelo de sociedad o un modelo de pensamiento, una ideología, una religión, un sistema económico es el mejor para todo el mundo y que hay que exportarlo a todo el mundo. Que hay que exportar la civilización griega, el imperio romano, el imperio católico español, el Islam, el capitalismo, el socialismo, hay que exportarlo a todo el mundo porque es lo mejor para todo el mundo. Así es como piensan, asumiendo que existe una verdad objetiva y que ellos tienen la verdad objetiva y ellos saben lo que te conviene a ti. El imperialismo depredador o exclusivista no es tan objetivista, es más subjetivista. Piensa que cada uno tendrá su manera de hacer las cosas, pero que a nosotros nos importa la nuestra y que haremos lo que a nosotros nos interese, cuando nos interese, aunque sea a costa de vosotros, porque nos interesa lo que nos interesa a nosotros. Exclusivismo. En eso consiste el exclusivismo y por eso son depredadores. A mi juicio, y concluyo aquí, finalizo aquí, el imperialismo de tipo universalista sería el único imperialismo que en algún momento podría estar justificado. Pero solo podría estar justificado si pudieran demostrar realmente que el modelo que están exportando a todo el mundo es el mejor para todo el mundo. Bien, este tema seguramente lo volveré a tocar en el futuro, pero de momento lo dejamos aquí. Decidme lo que opináis en los comentarios, espero que os haya gustado, y si os ha gustado, dadle like y suscribíos porque voy a seguir hablando de temas como este y de muchos otros, y hasta la próxima.